Hola, creo que esto empieza. Voy a ver si se une Ana. Ana se ha unido, la voy a invitar. A ver ahora. A ver. Ahora. Espera, cámara al revés. A ver, ahora seguimos. ¿Qué tal? Muy bien, Ana, ¿cómo ¿Me estás? oyes? Sí, te oigo bien y te veo bien. ¿Tú también a mí? Sí, sí, fenomenal, fenomenal. Muy Bueno, lo bien. hemos conseguido, Ana, lo ¿Qué hemos tal, conseguido Inés? después de meses, la segunda parte. Lo hemos conseguido después de meses, de una Navidad por medio, del COVID, no sé vosotros, pero nosotros hemos pasado todos el COVID. Sí, sí, aquí también nos ha venido a visitar. O sea que bueno, es lo que hay ahora, la verdad, es lo que hay. Sí, desde Bueno, Ana, mil luego. gracias por volver a Pues querer, nada. bueno, pues venir a hablar un poquito de ti, de tu experiencia, que creo que siempre aporta. Y además es que nos quedó tanto pendiente de la otra vez bueno, pues me apetecía Sí. retomarlo, ¿no? Entonces, a ver, yo me lo he apuntado todo, que si no se me olvida. Bueno, aquí yo sé que se puede poner un comentario, pero yo creo que la gente que se va a añadir sabe de qué va el tema, que vamos a hablar, bueno, pues contigo, Ana, que eres mamá de Pablo, ¿no? Y una mamá que, bueno, un niño que está diagnosticado de trastorno del espectro autista, ¿no? Desde, no me acuerdo de la edad, lo dijiste en la primera Eso parte, es. pero no recuerdo la edad. Pues tenía 2 años y medio cuando empezaron a darme las primeras pistas de que algo no iba del todo bien y ya confirmarme el diagnóstico fue casi a los 3, pero nosotros ya llevábamos un tiempo trabajando. O sea que, Dos bueno, años y medio. 2 años y Genial. medio más o Bueno, menos. entonces, Ya 6 años y medio en este mundillo. sí, por eso Así me parece tan que, bonito, ¿no? Hablar contigo, porque creo que para las familias que les acaban de diagnosticar o de dar la noticia, el poder hablar con familias que ya llevan un tramo, ¿no? Vivido, pues creo que siempre es bonito y enriquecedor, ¿no? Igual sería bonito hablar con alguna mamá de adolescentes, ¿no? Que creo que es otra época muy importante porque es una época muy sí, social de los niños, ¿no? En que ya empiezan a salir, empiezan a tener sí. amigos, grupo social, ¿no? Y es otro momentazo bueno, creo que hay que abordar también, ¿no? Que hay que abordar. Sí. Bueno, Pues ahí te iba a decir algo sobre lo del principio, el diagnóstico, que sí, que al principio se te hace un mundo. Es algo, no sé, el límite o la luz la ves tan, tan, tan lejana, pero luego poco a poco es verdad que a mí me hubiera gustado que alguien me diera una visión positiva de, bueno, pues esto no es exactamente lo que tenías en mente, pero de verdad no está tan mal, vas a seguir adelante, te vas a adaptar, todos nos adaptamos a las cosas que nos vienen y esto pues no va a ser menos y lo vas a disfrutar, es una maternidad diferente, pero igualmente buena y hay cosas que se disfrutan muchísimo y bueno, que ojalá para esa gente que acaba de tener el diagnóstico les sirva y sea una visión muy optimista. Lo que yo quiero aportar es una visión muy optimista. También quiero decir una cosa. Después del sí, otro directo, sobre todo amigas que se conectaron o que lo vieron, me decían, es que siempre estás sonriendo, tal. Y yo le quiero decir a esas familias que acaban de recibir el diagnóstico que yo al principio no sonreía tanto y que a mí me vino como un jarro de agua fría, pero que de todo se sale y a todo se aprende a llevarlo y acabas disfrutando de tu familia y siendo muy, muy, muy feliz. Así que aunque ahora no estén tan sonrientes, lo estarán. Que eso, saber que va a llegar, es muy sí, importante sí, creo que también. es importante, Ana, te lo agradezco que lo comentes, ¿no? Desde tu punto de vista. Bueno, vamos a retomar, toda esta Sí, parte ya la hablamos un poco en la primera. Entonces, nos quedó que me pareció importante
el momento de tramitación de la discapacidad, que yo recuerdo que de hecho querías hablar en la primera Sí, parte y nos quedamos un poco ahí que no lo pudimos hablar y creo que tú lo consideras importante. Entonces, sí. bueno, pues adelante, comenta cómo lo vivisteis, cómo fue y cómo es el proceso. Una vez que tienes asumido, o más o menos ya te han dado esa noticia y bueno, empiezas a asumirlo, viene la segunda parte que es, hay varias ayudas que las familias deben solicitar porque al final inviertes mucho dinero en terapias y unos más, otros menos, cada uno lo que puede o lo que considera oportuno. Pero al final es una inversión en terapias, en ayuda y en actividades adaptadas, en una serie de cosas. Y todas las ayudas que te puedan dar, bienvenidas sean. Entonces, quiero decir que nadie se debería quedar con la sensación de no haber, de que no le ha llegado toda la ayuda que está disponible, porque ese dinero se va a invertir después en tu hijo y en el bienestar de tu hijo. El momento de solicitar la discapacidad es complicado, porque eh, tramitar y solicitar, tu hijo tiene una discapacidad, solicitas un grado de discapacidad, te llega una tarjeta de discapacidad, todo eso son palabras muy complicadas. Y es que yo recuerdo una mamá del cole de Pablo, que su niña tenía 3, 4 años más que Pablo, y yo ya tenía mi tarjeta, por lo menos la tenía solicitada, mi tarjeta de discapacidad, mi grado de discapacidad, y ella no la solicitaba. Y yo creo que era por no enfrentarse a la situación de tener la tarjeta de discapacidad de tu hijo. Entonces es algo, es un trago, es un momento complicado, pero luego, una vez que lo tienes, te abre muchas puertas. A mí, por ejemplo, eh, Pablo ha tenido una época en que el transporte público era inviable, o sea, se agobiaba muchísimo. Entonces, hemos acabado yendo en coche a todos lados y hay sitios, pues desde un hospital al que vas a una revisión o a una actividad que te surge en el centro, que es muy complicado llegar en coche. Pues yo lo comenté en el momento de cuando solicité la discapacidad y me concedieron una movilidad reducida. Entonces, eso por ponerte un ejemplo, igual que otras ayudas económicas que tiene el Instituto de la Seguridad Social o la tramitación de la dependencia, que un poco lo mismo, enfrentarte a asumir y a solicitar que tu hijo es dependiente, son procesos sobre todo a nivel psicológico que cuestan, pero que después pues te facilita una serie de recursos que te van a venir muy bien para su mejor progresión. Así que, bueno, animar a todas las familias a que lo Sí, hagan. De hecho, también, si tu hijo tiene una discapacidad reconocida, cuenta doble a la hora de las familias numerosas. Pablo tiene una hermana y nosotros somos familia numerosa porque Pablo ah, claro. cuenta doble. Entonces, también hay una serie de ventajas que tienen las familias numerosas. Incluso, pues ahora estamos ya dándole vueltas a la segunda, o sea, a la ESO, porque su cole no tiene, después de primaria no tiene eso. Pues el hecho de ser familia numerosa también te ayuda, son puntos extra que tienes para esas solicitudes. Entonces, bueno, es que es doloroso el tramitar ese tipo de cosas, pero creo que hay que vencer ese miedo o esa sensación y solicitarlo, porque todo van a ser ventajas, todo lo que te puedas encontrar van a ser Sí, creo muy importante lo ventajas. que dices, Ana. También había habido que para el grado medio, luego de cara a cuando son más mayores y hagan, pues esos grados medios, Sí, también les dan como puntos, ¿no? Y yo creo que luego cuando vayamos, ¿no?, más centrados en cuáles son sus talentos o, o para lo que valen más, ¿no? O se van a desarrollar más, será bueno que tengan quizás ese punto porque podrán entrar quizás en ese módulo, en ese grado, en lo que acaben, ¿no? Gracias quizás a esos puntos. Y a sí, lo mejor en otro chaval no es tan importante, pues bueno, porque se puede flexibilizar más o tiene varios, ¿no? Formas de desarrollarse y a lo mejor en los niños con TEAs es más importante, ¿no? Entonces, sí, yo de verdad que creo que es un punto muy importante porque es verdad que creo que es muy doloroso cuando lo pides, cuando te enfrentas
a la palabra, ¿no? Ya solo la palabra te echa para Sí, atrás y dices, y creo que es importante que des este punto positivo, ¿no? Y importante sobre todo, ¿no? No positivo, importante, de calidad de vida, ¿no? Mm, sí. fenómeno, Ana. Mm. Ahora se está trabajando mucho con el lenguaje y empiezas a escuchar, yo creo que dentro de unos años la palabra Mm, discapacidad dejaremos totalmente. de oírla. Y se escuchan las diferentes capacidades y porque bueno, es verdad que tienen una capacidad menor para determinadas cosas, Mm. pero para otras, probablemente, para otras capacidades, pues probablemente nos superen en muchas cosas. Pablo en cálculo mental ya hace mucho tiempo que me superó a mí, entonces esto es cuestión de valorar la capacidad, no solo lo que no podemos Efectivamente. hacer. Sí, como siempre, Así para mí el que lenguaje tiene mucho poder y las palabras tienen poder. Entonces, es verdad sí, que empezar a sí, usar distintas palabras es importante porque el impacto que hacen en nosotros, ¿no? Es distinto según la palabra que usemos, sí. queriendo decir lo mismo. Entonces, pues bueno, es importante. Muchas veces Sí, sin mala intención, pero, sí. Pero pero a con las veces es mejores complicado, sí. intenciones, ¿cuánto daño hacemos a veces sin querer, ¿no? Es así, es así. Bueno, Ana, el tema del Eso colegio y de es. la escolarización. Cuéntanos, porque también es otro, creo que es otro mundo y otra comedura de cabeza, porque si ya lo es para una escolarización, Sí, digamos, de un niño típico, con un desarrollo típico, pues, ordinaria, pues sí. que ya es una, una comedura de coco, pues sí, me Locura. imagino que con, bueno, pues con Pablo, ¿cómo fue? Cuéntame, Ana. Pues justo en el momento en que empezamos a hacer ese trabajo con él, antes de tener un diagnóstico, eh, o sea, los tiempos nos vinieron muy bien, porque cuando tuvimos los primeros informes, antes de tener un diagnóstico oficial, digamos, llegó el momento de pedir cole. Entonces, con ese informe previo, que era del sitio al que nosotros íbamos a logopedia y a trabajo cognitivo con Pablo, con ese informe le pudieron valorar en la unidad de atención temprana. La verdad es que esto es una burocracia muy complicada. Yo hace ya mucho tiempo, y no me acuerdo bien, a mí me orientaron en el sitio donde estábamos en la terapia. Pero fuimos a un primer sitio en el que le volvieron a evaluar, estuvieron con él, le conocieron un poco, vieron ese informe que traíamos de nuestro sitio de terapia y efectivamente le recomendaron un colegio ordinario, pero con Ujú. aula TEA. Aquí yo creo que te ves un poco en la duda de educación especial o educación ordinaria. En educación especial, yo creo que los niños tienen más atención en el sentido de más personas, más personal. Tu hijo recibe más horas de terapia o tiene un profesional solamente para él. Y también creo que el tipo de enseñanza es diferente. Es una enseñanza que, si no me equivoco, es que tampoco quiero decir Mm. cosas que no conozca muy bien. Nosotros optamos por este tipo de educación, que es el que nos recomendaron, que es educación ordinaria en un colegio que tenga aula TEA. Es verdad que en la Comunidad de Madrid no hay tantos colegios con aula TEA y muchísimo menos suficientes para la cantidad de niños que hay ahora mismo con necesidades de atención yo sé de TEA, de otras de otros sistemas, no lo sé, pero de TEA sé que no hay suficientes plazas. Por ejemplo, en el cole de Pablo hay un aula de 5 niños, Pablo está ahí desde primero de infantil, y ahí siempre hay niños diagnosticados de TEA esperando que alguno de los que están en el aula salga por algún motivo, bien porque se cambie de cole, bien porque ya es mayor, ya ha terminado primaria, para poder entrar ahí. O sea, no hay, en ese sentido no hay recursos suficientes. Y la Comunidad de Madrid, imagino que el resto de comunidades tampoco, no están obligados. Y los colegios no tienen Ya. obligación o sea, aquel colegio que se siente eh,
con ganas y con la necesidad de ayudar y dice, voy a abrir un aula TEA en mi cole porque tengo el espacio para un aula y porque nuestro personal está concienciado y porque queremos atender a los niños que tienen TEA. Pues en ese momento lo solicitan y la abren, pero si no es por la buena voluntad de ciertos colegios, no habría este tipo de aulas. Entonces, ahí hay un conflicto porque hay una necesidad, pero no existe la obligación. Entiendo que al final los colegios están más cómodos en un entorno en el que siempre surgen cosas, pero sabes que si tienes un niño con dificultades en ciertas, pues a nivel social o a nivel cognitivo o a distintos niveles, pues no te lo va a poner tan fácil como un niño que de primeras no tiene por qué generar ningún problema. Entonces, pues ahí está ese tema, pero bueno, eso ya son historias aparte que ahí tampoco pero lo podemos complica entrar. todo, ¿no? Sí, lo complica todo, exacto, eso es. Entonces, bueno, luego también está la fórmula del aula estable, que son, por ejemplo, en el cole de mi hija hay un aula estable de un colegio de educación especial. Eso significa que les facilitan un aula y 5 niños de un colegio de educación especial vienen a este cole como si fuera su cole, porque realmente ellos están matriculados e inscritos en la educación especial, pero vienen todos los días a este otro colegio y comparten con los niños de su edad y en su grupo ciertas asignaturas que pueden desarrollar, pues dependiendo un poco del nivel cognitivo de cada uno de los niños, pues a lo mejor es inglés o es educación física o es, no lo sé, cada uno lo que pueda. Están con ellos siempre en el comedor, en los recreos e incluso se realizan o se organizan actividades para que los niños del cole interactúen y jueguen con estos niños. Entonces, de esa manera, al final están en un entorno normalizado con niños de su edad y les dan unas pautas para copiar comportamientos y sentirse realmente integrados. Esta fórmula también está, la verdad es que está fenomenal. Yo conozco alguna mamá que tiene los niños en este sistema y la verdad es que están Pero encantados. esto, sí, ¿Me ibas a porque decir esto algo? es del aula estable, ¿no? Lo has llamado, es desde educación especial, no es desde la educación ordinaria con aula TEA, ¿no? Es desde educación especial, No, tienen algunos la opción de usar, digamos, eso las es. instalaciones del colegio ordinario y un aula que le tiene asignado y están unas horas en ese aula. Y la Exacto. experiencia que tú conoces es positiva, sí. Es muy, muy positiva, sí, sí. Traen sus propios profesionales también, o sea, los educadores que acompañan a los niños, que están con ellos en todo momento, pues desde el comedor, el recreo, las aulas, no sé cómo se organizan, pero sé que están con ellos todo el tiempo. Y yo las mamás que conozco que tienen a los niños en este sistema están muy Y cómo se contentas, la hace esta verdad. elección? Porque, Pues claro, acabas de dar varias opciones, tres de hecho, ¿no? Una, bueno, dos primeras gordas, especial ordinaria con aula tela y TEA, y luego en especial que haya esa opción, que entiendo que no todos habrá, y luego también que más o menos cerca de casa, no muy lejos, luego estará todo esto, ¿no? Pero no sé no sé si sí. sabrías decirme, ¿eh? Que a lo mejor te estoy pillando en una pregunta que me dices, Inés, no sé, pues está bien. No, no, no. Nosotros estamos por ese sistema porque Ya. fue el que nos recomendaron. Entonces, no nos cuestionamos nada más. Lo solicitamos. De hecho, tuvimos mucha suerte porque teníamos un cole cerquita de casa, que además es un cole de la Compañía de María, que yo soy antigua alumna de la Compañía de María en Albacete. Entonces, fue todo como dije que era antigua alumna, mi niño necesita una aulatea, vosotros tenéis aulatea y acabamos teniendo la enorme suerte de que conseguimos una plaza allí. Es un colegio que desde el principio nos gustó mucho, mucho, porque es un cole pequeñito y eso para Pablo le ha facilitado siempre mucho. Él, si un día se despista, pues le conoce todo el mundo, le conocen los niños y los adultos y le saben llevar donde tenga que estar. Y,
Y luego también estamos muy contentos con el equipo que ha tenido siempre en el aula TEA. O sea, también es muy importante. A lo mejor te toca pues un equipo que a lo mejor no tenga mucha experiencia o que tu hijo no encaje con esas personas por el motivo que sea, y es un problema. Y en ese sentido nosotros hemos tenido muchísima suerte. Nosotros hemos encajado muy bien con ellos, hemos tenido muy buena relación siempre. Paula ha encajado fenomenal con ellos y creo que lo han organizado muy bien en todo momento. Antes de la pandemia llegaron a tener un sistema maravilloso en el que las horas que a él le correspondían a la semana las pasaba la persona de apoyo dentro de la clase con Pablo. Entonces hacía que siguiera perfectamente su clase. No hay mayor integración que esa, porque está muy bien que saquen a tu hijo, que le den apoyo en lo que se le pueda dar, que es un poco el sistema que estamos teniendo ahora, porque la pandemia lo ha limitado absolutamente todo, pero es verdad que ojalá podamos volver al sistema anterior y se genere esa integración absoluta que es ayudar al niño dentro de la clase en el ambiente que le corresponde estar con todos sus compañeros y demás. Entonces, bueno, pues ya te digo. Luego también nuestro cole tiene una cosa maravillosa que son los patios. Ay, tiene un nombre y no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, el caso es que organizan grupos de voluntarios para que jueguen tanto en el recreo de comedor, que lo hacen de manera individual, como en los recreos colectivos de mediodía, de media mañana. Y organizar esos juegos del resto de niños con los niños del aula del aula especial. Esto es otra cosa que la pandemia también ha distorsionado desde que tal, pero aquello era una idea maravillosa porque, por ejemplo, Pablo es un niño al que le cuesta relacionarse, le interesa más relacionarse con los adultos que con los niños, porque es una relación más fácil. El adulto siempre te va a prestar atención y te lo va a poner fácil para interactuar contigo, y con los niños pues es distinto. Y estos patios, tanto el 1 a 1 como los que eran en grupo, era una opción fantástica. Entonces, eso es algo que hay que esperar un poco a ver cómo se gestiona el tema de la pandemia, pero que en los coles también sería fenomenal poder implementar. Y esto, por ejemplo, es algo que solamente tiene sentido pues en ese aula estable que comentábamos, Claro. donde hay un aula de niños de educación especial, en un colegio Ujú. normalizado, no sé cómo, de educación ordinaria, o en Claro. este con aula TEA. Y en esos momentos, no sé si te Entonces, dio tiempo, porque a lo mejor con la pandemia te dio poco tiempo, pero en esos momentos en que hubo estos patios, ¿no? Compartidos y eh, ¿en Pablo pudiste notar algo? ¿Te sí, dio opción o no dio tiempo a ver algo, notar? Porque la verdad es que me parece, vamos, magnífico, ¿no? Esa idea y tanto para Pablo, sí, para el niño con TEA, como sí, para el niño sí, sin TEA, ¿no? Es que me como para el parece resto de niños, riquísimo, me parece, totalmente, no sé, vamos. totalmente. Pues en Pablo no llegué a notar nada. También él en ese momento estaba en una clase, en una terapia que se llama de habilidades sociales, donde la terapeuta en la misma clase tenía a dos niños con intereses parecidos y una edad parecida también, y, y les enseñaba un poco a socializar, en el sentido de eh, pregúntale cómo es, o sea, preguntas sociales, y practicaban mucho. Y después, poco a poco eso Pablo sí que empezó a reflejarlo, pero no sé si era Mm. tanto por los patios compartidos como por la terapia de habilidades sociales. Donde sí noté efectos muy positivos fue en mi hija, que tiene en su cole este aula estable, porque ellos también buscaban interactuar, no de una manera tan organizada como esos patios, pero sí ella y niñas de su entorno buscaban interactuar con los niños del aula estable. Entonces, ella sí venía, no sé si precisamente Marta, por la situación que tiene en casa, porque tiene una sensibilidad especial o diferente en ese sentido, o era algo generalizado. Pero,
pero ella sí que venía a contarme anécdotas de hoy he estado jugando con este niño. Y creo que en ese sentido, para los niños del cole de Marta, fue una Qué experiencia bonito. espectacular. Así que ojalá esto se hiciera Sin duda, en sin más duda, coles. sin duda. Genial, pues creo que el tema de coles lo Sí. hemos abordado. Te lo agradezco. Queríamos hablar de Sí. extraescolares. Tú me has planteado el tema de extraescolares, que me parece muy bonito, pues adelante, yo te lo suelto y te dejo Sí. con ello. Y luego tengo otro tema para hablar después, ¿vale? También Tú de otra querías que cosilla que se me ha fuera ocurrido corto, que Ana, quería pero comentar. Nada, nada, no, una vez que empezamos esto ya es imparable. adelante, adelante. Pues mira, el tema de extraescolares aquí es complicado. Yo aquí he tenido experiencias de todo tipo, desde, o sea, desde empeñarme en que Pablo entrara en una clase colectiva que al final no ha ido bien, eh, porque él a lo mejor no ha sido fácil de captar su atención, y la gente que ha llevado esa clase no ha sabido engancharle y a lo mejor tampoco... Es que hace muy poquito tuvimos una Pero experiencia que me espera, Ana, dejó muy triste y a la primera porque clase tampoco yo ellos lo sé. Extraescolares me estás hablando no del cole de Pablo, o sí del cole del Pablo, fuera de... no, no, En, no, no. Con extraescolares quiero decir actividades vale, fuera del colegio, no específicas, deportivas, para nada específicas, o sea, artísticas. para niños con TEA, simplemente una extraescolar que tú has dicho, esto le gusta a Pablo, voy a por ello. ¿Así fue? Fue así, lo único es que yo dije, mira, mi hijo tiene TEA, en fin, yo siempre hago una introducción, no llego allí y les presento el pastel. Entonces ellos me dijeron, no hay ningún problema, hemos tenido otros niños con autismo, adelante, tal. Entonces, en eso en concreto eran unas clases de cocina y a Pablo le gusta mucho cocinar. Y les decía, estoy haciendo una cosa, cariño. ¿Con quién? Con una amiga mía. Bueno, esto es Pablo. Pablo en vivo y en directo, o sea que estupendo. Vamos a esperar a que Ana, esto es lo que tienen los directos. Es Perdón, estupendo, Ana. las cosas del Es directo. estupendo vivirlo aquí contigo. Me encanta. Además me he colado en la habitación de Marta porque él estaba en la mía y aquí no puedo cerrar. Entonces, bueno, Y te lo de estaba cocina, te vas a contar la contando cocina. lo de la clase de... Sí. La primera clase fue un absoluto éxito, fantástico, venga, genial. Y la segunda clase fue un poquito peor, la tercera fue un desastre total, y a la cuarta me dijeron, me Sí. invitaron a no volver. Entonces te quedas ahí con un... Y además me decían, es que hemos tenido otros niños con autismo, pero ellos se ponían aquí y hacían su tarea sin más. Entonces, por un lado te hace ver el desconocimiento que hay, porque es tan, tan, tan amplio que, pues que la gente realmente no se hace una idea de que hay niños muy, muy diferentes y que cada uno va a reaccionar de una manera distinta. Sí que valoro mucho el hecho de que ellos no se asustaran de primeras, que también me ha pasado, cuando dicen, mi niño tiene TEA, y dijeran, no te preocupes, adelante. Eso sí, se lo agradezco un montón, pero creo que no tuvieron suficiente paciencia. También te digo, organizar un grupo en el que un niño se ha propuesto hacerlo todo al revés de como te dicen, pues tiene que ser muy complicado también. Luego, realmente, Pablo, yo creo que no ha asistido así a actividades grupales sin una atención personalizada o un personal preparado. Creo que esa ha sido la única experiencia. El resto hemos tenido clases, sobre todo individuales, pues de musicoterapia o también tuvimos una clase de arte que me gustó mucho porque allí un poco le dejaban hacer lo que él quería. Venga, expresa tu creatividad. Y él dijo, voy a abrirte toda la caja de plastilinas. Y dijeron, pues haz lo que tú quieras. Entonces, claro, fue un éxito porque él estaba haciendo lo que quería. Aquello estuvo bien.
pero no conseguimos cuadrarlo y no pudimos asistir. Pero era la actitud sobre todo de esa profe que decía, ¿tú qué quieres esto? Pues venga, tranquilidad, mucha calma. Sobre todo a veces la gente siente miedo de no saber, que es totalmente normal, no sabes si vas a saber llevar bien la situación y bueno, te echas atrás. Eh, Ahora, por ejemplo, vamos a probar con una clase de psicomotricidad, con una persona que sí está especializada, porque a Pablo le encanta saltar desde... ¿Has visto esos vídeos de...? Aquí voy a quedar muy mayor con lo que voy a decir, pero esa gente joven que se tira desde las Pero barandillas tiene un y... nombre, no me acuerdo ahora del No nombre, sé pero cómo se tiene un llama, nombre. tiene un nombre, ¿no? Sí. Exacto. Pues Pablo es de esos, Fíjate, está enfocado ahí a eso. En qué unos años bueno. vamos. Entonces hemos buscado un poco una clase en esta línea ¿Pero donde pues a ver, que individual o de desgaste grupo? y ¿Cómo os lo que salga un planteáis? poco Individual. 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 Sí, sí. En una ocasión, para una clase de multideporte, porque era para niños un poco más, esto lo preguntamos hace 3 años más o menos, y ese multideporte sonaba muy bien también para él, no algo muy rígido, sino que a lo mejor sí cada día iban cambiando, pero me pidieron que llevara a una persona para guiarle, Mm. para estar con él. Entonces, pues es otra dificultad añadida también a algo así. Luego, en cuanto a actividades que sí están adaptadas, yo sé que la Comunidad de Madrid tiene en los centros de ocio suyos, donde solicitas tu plaza y haces cursos de los que ofertan, creo no, sé que hay plazas que tienen apoyo específico para niños con TEA. Nunca he llegado a pedirlo porque además imagino que salen 3 y hay que estar muy, muy, muy pendiente, pero bueno, sé que lo hay. Y en cuanto a actividades también adaptadas, nosotros, yo creo que esto ya lo comenté en el otro directo nuestro, pero bueno, lo vuelvo a comentar. Hace también años, a través de una amiga, descubrimos un programa que hacen en el Ahora Museo ICO, que por cierto ahora mismo tienen las plazas abiertas lo vi a el otro nuevas día y dije, ay, familias. lo tengo que publicar De la, porque sí, sí, lo vi sí, y está ahí pendiente. Lo tengo que poner en las historias que me pareció genial. Sí, sí, lo he visto. es que es fantástico. Ahora cada año salen como 2 turnos de familias y le da la posibilidad de hacerlo a mucha más gente. Y nosotros desde la asociación lo estamos organizando para familias que ya han participado, para ser los padres los que lo llevamos y que esto continúe. Para quien no lo sepa, son actividades adaptadas para familias que tienen algún niño con TEA en el Museo ICO y es una actividad sobre la exposición que tienen en ese momento. Y bueno, ya sabes que a mí aquella actividad me cambió la vida, tanto que me he enfocado hacia los museos y que nos hemos metido en el tema de la asociación y todo. Y la verdad es que o sea, a mí eso me parece maravilloso. Y creo que desde los museos deberían enfocar más actividades. Es verdad que cada vez abren más actividades destinadas a gente con distintas capacidades. En ocasiones son discapacidades físicas y otras veces pues está más enfocado al tema intelectual. Pero aún así hacen falta muchas más. Está genial que se haya abierto la puerta, pero tienen que, sobre todo pues porque son organismos públicos y porque tienen que ofertarlo para, pues al final, para todo el mundo. Y si alguien necesita esa adaptación, pues igual que se le pone una rampa o una silla de ruedas, pues hay que darle herramientas a quien necesita ciertos apoyos para poder seguir las Pondré exposiciones. lo del museo que Así dices, lo que pondré también aquí, por si alguien que nos escucha le interesa y no sabe cómo ir al link, lo pondré, genial. lo pondré. Te iba a preguntar una cosa que me ha surgido ahora. Los talentos de Pablo, ¿cómo los habéis ido descubriendo? Cuéntanos, ¿cómo han ido surgiendo el que ahora dices esto le ha encantado, esto que nos vale para todos nuestros niños, ¿eh? No es por Pablo, pero ya aprovecho y te pregunto Sí, por tu Pablo. pues es verdad que él los ha ido mostrando poco a poco.
Tuvo una época en que le encantaba pintar, le encantaba, y ahora lo digo así un poquito entre paréntesis, encantaba barra obsesionada, porque siempre pintaba las mismas cosas. Pero llegó a hacer cosas realmente interesantes. Pues él tuvo una época en que su mayor interés era el cuento de Pinocho. Él quería ser Pinocho, además era muy gracioso porque la gente que le conocía y que le quería, pues a lo mejor veía un muñeco de Pinocho, ¡ay, mira lo que te he traído! O un disfraz le llegaron a regalar, o sea, era muy característico suyo. Y, y él llegaba a dibujarte el cuento de Pinocho escribiendo la canción de Pinocho, la Sí, típica de sí. cuando éramos pequeños. Y tengo guardadas verdaderas obras de arte, además con distintos, unos con ceras, otros con lápices, con rotuladores, con no sé qué. Y hacía constantemente, constantemente. Entonces, bueno, pues ahí nos mostró una época en la que le encantaba dibujar, que ojalá volviera, aunque fuera de manera un poco obsesiva, pero ojalá volviera y pudiera despegarse ahora de las pantallas y de todo el rollo, porque bueno, estaba muy bien. Y, y no sé, hemos intentado poner a su disposición siempre muchas cosas. Pues que tengas aquí papeles y pinturas por si te apetece esto. Que tengas aquí unos patines por si te da por patinar. La época que le dio por patinar, sobre todo durante el confinamiento, era alucinante cómo llegó a controlar los patines. Era increíble. Lo veías tan pequeño y, no sé, fue muy sorprendente. Entonces, hemos intentado siempre la plastilina también. La plastilina también tuvo una época que le encantó, le encantó. Y hacía unas cosas y estaba súper entretenido. Y los slime, fabricar slime, que muchas veces a los niños con TEA, pues a lo mejor las texturas no terminan de gustarle. Pues a él todo lo que sea. El slime, tocar la arena mágica, o sea, todo ese, pues a él le fascina. Entonces, yo creo que esas capacidades suyas las he ido descubriendo porque le hemos ofrecido muchas cosas. Había veces que a lo mejor le hemos puesto delante pues un balón de fútbol, y eso no le ha interesado absolutamente nada. Entonces, al final es un poco prueba y error. En la música, pues compramos el típico piano pequeño eléctrico tal y fuimos a clase de música. Bueno, pues le gustó, le llamó, pero no le gustó en exceso. La piscina, bueno, yo creo que todos hemos jugado con la piscina con los niños. Pues el medio acuático le gusta muchísimo, pero de ahí aprender un estilo y estar pendiente de eso. Entonces, bueno, yo creo que es un poco como tú dices, igual que a todos los niños, ponernos delante muchas opciones, perdóname, ponerle delante muchas opciones para que él vaya eligiendo y desarrollando lo que más Fenomenal, le gusta. fenomenal. Así que Ahora te quiero preguntar, voy a mirar la hora, son todavía -20, bien. Una parte que sí, a mí me vamos muy bien. interesa mucho y además, de hecho, a raíz de la primera parte que hicimos juntas, luego vi a mi prima en un tema familiar y que es enfermera en un hospital. Y entonces, bueno, le encantó el live, oírte, y me planteó ella que si volvíamos a juntarnos, te planteara esto que realmente también es una inquietud mía, de cara a los médicos, ¿no? A cuando Pablo, niño con TEA, tiene que ir pues, a un hospital, a una consulta, a urgencias, hay que hacerle una analítica. ¿No? Por ejemplo, mi prima me planteaba que, claro, en el hospital, bueno, yo de hecho cuando yo me formé, es que ahora ya no sé muy bien cómo está, porque yo espero que hayan cambiado ciertas cosas, porque a mí ahora mismo, a día de hoy, me parecen un poco, pero claro, cuando pinchaban a los niños se les separa de los padres, ¿no? A mí eso me parece que no estoy muy de acuerdo con ello, pero creo que un niño con TEA aún menos, creo. Bueno, un poco, no sé qué experiencia has tenido, si tienes, si tú crees que está preparado el sistema sanitario, si están teniendo cierto cuidado o no, también dependerá también del hospital. Entiendo que habrá hospitales igual que centros de salud, porque aquí
bueno, un poco tu experiencia y un poco lo que tú puedes, bueno, pildoritas que tú nos puedas dar a nosotros, ¿no? Porque al final creo que de los que más aprendemos es de vosotros, ¿no? Cuéntanos, Ana. Pues eh, a Pablo solamente le he hecho una analítica y fue a los 4 años, ya teníamos el diagnóstico, lo teníamos todo. Yo estuve con él todo el tiempo, eso sí. Y me sorprendió lo bien que fue, lo rápido que fue y supongo que fue por la pericia de la persona que lo hizo. Para mí, lo más importante es que la persona que te atienda no tenga miedo, que sepa que es un paciente más y que vaya con tranquilidad, no sé cómo decirte, eh, tanto a los padres como a los niños. Mi hijo tiene TEA, no te preocupes, no pasa nada. O sea, me acuerdo que la primera pediatra del centro de salud al que yo fui cuando Pablo era pequeño era una señora que se había hecho ella un cuadernito plastificado con pictogramas y o sea, no se lo había dado nadie, lo había hecho ella, me pareció espectacular, con fotografías y con pictogramas de lo que iba a ir haciéndole a los niños y para que ellos, vamos, una anticipación. En algunos, en Amitea, sé que hay descargables de ciertos protocolos, pues desde una analítica, un ecocardiograma, o sea, una serie de cosas, pero no están en todos los centros. Pero lo que más me gustaba de aquella señora era que no, que, o sea, que lo trataba como cualquiera, que no le tenía, no le daba respeto, no le imponía respeto a su condición. Igual que cuando ella se marchó y me cambiaron de pediatra, la siguiente, cuando le dije es que Pablo tiene TEA, me faltó retirar las manos, fue como un susto. Es cierto que era una señora mayor y a lo mejor no estaba acostumbrada, pero fue como, uy, mal empezamos. Entonces, bueno, el tema de la analítica en concreto es que es bastante... si mi hija se moriría de miedo con la analítica, pues Pablo, mucho peor. Pero bueno, yo creo que es cuestión de hacerlo con tranquilidad, con calma, de transmitirle que no pasa absolutamente nada, de ser rápido, de hacerlo con cariño y a lo mejor de consentirle alguna cosa que a otro niño le dirías, oye, no hagas esto. Pero bueno, de ser paciente y de hacerlo con naturalidad, porque ellos eso, o sea, estoy absolutamente convencida de que lo notan. Y que cuando alguien te trata con cariño, con cercanía, pues lo notan y les da esa tranquilidad para llevar ese momento con más tranquilidad. ¿El sistema está preparado? Pues bueno, creo que de momento nada está preparado, ni el sistema sanitario, ni la educación, pero es verdad que se están haciendo muchos avances, yo creo que en todos los campos. La gente cada vez oye más hablar por lo menos del autismo. También ahora, pues cada vez hay más enfermedades raras que no se asocian realmente con nada que conozcamos, pero bueno, ya sabemos que ahí hay algo y la gente se asusta menos de oír este tipo de diagnósticos. Estamos todos un poco más acostumbrados. Entonces, bueno, a todo el mundo le vendría bien una formación, a todo el mundo, pero desde la peluquería hasta Sí. la sanidad. Poco a poco se van consiguiendo cosas, poco a poco la gente tiene inquietudes y se van formando también de alguna manera. Pues a lo mejor consultan un poco, y en internet ahora mismo es que hay, yo creo que prácticamente de todo. Entonces, el que quiere se puede formar por lo menos algo y perderle el respeto y el miedo a eso. Entonces, bueno, creo que no he Sí, contestado sí, en absoluto sí. a tu pregunta, Sí, sí, yo pero me quedo con, pues eso, lo que tú dices, tratarlos sin miedo, ¿no? Tratarlos sin miedo, tratarlos con cariño sí, y pues igual, o sea, no teniendo en cuenta que es un TEA. Y yo creo que también la familia es importante aquí, o sea, teneros a vosotros como aliados, ¿no? Justamente no separaros, sino teneros ahí como aliados, que vosotros también nos bueno, ayudéis, claro, ¿no? Que yo creo que tiene que ser un equipo, pero creo que con todos los niños, o sea, al final eso es el niño fundamental. su figura de apego es papá, mamá y nosotros somos los extraños, ¿no? Entonces creo que tenemos que hacer como un triángulo, ¿no? El sanitario, el pediatra, enfermero, quien esté, junto Sí. con el niño y el padre y la madre, ¿no? Entonces yo, sí, sí, sí.
Fenomenal, Sí. estupendo. También es cierto que hay, por ejemplo, hace poquito, nosotros, esta analítica que digo que le hice a Pablo con 4 años fue porque yo me descuidé mucho con el tema de los dientes y con 4 años él tenía 4 caries muy feas y le tuvieron que hacer los empastes en quirófano. Entonces, para ello tuvo un preoperatorio, tal, y a partir de ahí, desde los 4 años, y ahora tiene 9, eh, encontramos bueno, la persona que le atendió aquí, pues es un equipo especializado en personas con discapacidades de cualquier tipo. Entonces, una vez cada mes o así, íbamos a que él se sentara en el sillón del dentista, a que le revisaran la boca y se acostumbrara tanto a estar sentado como a que le trasteasen. Pues el resultado ha sido absolutamente maravilloso, tanto que Pablo ahora ha llevado aparato en los dientes, que yo pensé que eso sería, imagínate, hacer los moldes, ponerle el Ujú. aparato, volver a ponerlo porque se le ha caído, y ahora hace poco quitarle un diente, que yo decía, esto es imposible. Tanto suponía para mí que lo aplacé 2 veces, hasta que ya me dijo el dentista, mira, hay que hacérselo ya. Pues fue horroroso. Fue horroroso para mí, porque él ni Fíjate. se enteró. O sea, ahí fue una alegría tan grande que había supuesto. O sea, para mí era algo insalvable, de verdad, no te lo puedo explicar. Tanto que me tuve que salir. Yo también soy muy aprensiva para todo eso, pero le pincharon la anestesia, le quitaron el diente, que tenía una raíz enorme todavía. O sea, y para mí fue un mundo y él ni se enteró. Estuvo ahí, ya estaba acostumbrado, no le dolió nada. Entonces yo creo que, por un lado te lo digo porque me tuve que salir, porque no era capaz de verlo. Y él estuvo tranquilísimo porque ya estaba acostumbrado a estar en el dentista, a esas personas y lo tenía muy asumido. Y por otro lado, que todos los procedimientos sanitarios que haya que hacer de cualquier tipo, nuestros niños los pueden llegar a hacer, aunque sea más difícil para nosotros casi el asumirlo o el pensar que es algo imposible, ellos lo pueden hacer y todo se puede trabajar y ese personal no Mm. le tenía nada de miedo. Le conocen desde hace mucho tiempo, tratan con todo tipo de niños o adultos con distintas capacidades y, y les tratan, vamos, como a uno más y como a uno más de, venga, venga, vamos a hacer esto rapidito. Entonces, la verdad es que es maravilloso y yo también he aprendido mucho con ellas. A veces me daban ganas de decirle, no, más despacio tal, pero luego te das cuenta que esto es así, Qué que como a todos maravilla. los demás. Nos tienes Así que, que bueno, Me tendrás todo que se puede pasar trabajar. el link o bueno, la dirección ¿no? Porque entiendo que, bueno, no, un dentista, o sea, un equipo de dentistas, no sé muy bien si es una clínica pero bueno, tan especializada me parece muy interesante, ¿no? Como contacto tenerlo. Ellos son el equipo de odontología de Santa Elena, Mm. que es una clínica privada de aquí de Madrid. Sé que hay más equipos en Madrid que están especializados, eh, pero nosotros dimos con Raquel Mateo y con Aurora, que es la que trabaja con ella, y bueno, la doctora Mateo y Aurora son lo más. Quien tiene la suerte de estar con ellos, de verdad que a mí siempre que alguien me pregunta el tema de odontología, les remito a ellas porque Qué son bien. maravillosas, son estupendas. Así que, bueno, sé que hay más equipos, de hecho, al principio nosotros consultamos con alguno más, tampoco hay demasiados, sobre todo para niños, pero ellas son estupendas. Y luego también es cierto que, claro, el tema de la odontología en niños, sobre todo pequeños, dientes de Sí, leche, ese tipo de cosas, pues al principio no es sencillo que te traten quiero decir, una caries no la hacen en un diente de leche ni a un niño con TEA ni a un niño sin TEA. Entonces, por eso nosotros estamos en este equipo que es de una clínica privada, porque en el sistema público nos claro, dijeron que esto en claro. principio no lo Fenómeno. hacían.
Ana, yo preguntas, creo que las he Así que, cubierto. Ah, no, no, no. Teníamos preguntas de personas que nos han hecho preguntas. Tenía una que es lo sí. que más llama la atención en el aprendizaje de un niño TEA. Nos han hecho como preguntas. A mí lo que más me ha llamado la atención, y esto imagino que lo enfoco un poco al Sí, yo he aprendizaje entendido también escolar, escolar. Yo también lo he entendido o como tal. pues lo que más me ha llamado la atención, por ejemplo, ahora mismo, él está en cuarto de primaria, pues que hay asignaturas que le maravillan y no tienes que presionarle mucho para convencerle de hacer sus tareas o de estudiar. En su caso, las matemáticas. O sea, yo me acuerdo que cuando era más pequeño decía, ¿cómo le explicaré yo a mi hijo qué es una división y cómo se hace una división? Pues fue como lo entendió él solo, las tablas las miró y se las aprendió y, y las divisiones igual. O sea, ha sido para mí una liberación el pensar, porque claro, al final hay ciertas asignaturas que a base de repetir y repetir o de hacer esquemas o de presentar cosas muy visuales, pues se puede quedar con ello. Mm. Pero unas matemáticas, o sea, hay ciertas cosas que son muy difíciles de explicar. No quiero alimentar el mito de que todos los niños con autismo son buenos en matemáticas, porque no es cierto. Pero en el caso de Pablo, sí es bueno con matemáticas. Luego otras asignaturas, pues le han interesado desde el principio mucho menos y ahí nos cuesta más. Lengua, sociales y naturales, el inglés antes le interesaba más. Bueno, los idiomas también le interesan. No sé exactamente por qué, pero a lo mejor su tablet, pues se cambia el idioma y se lo pone en alemán o se lo pone en catalán o además no tira por el inglés o por los que estamos más acostumbrados, no, Qué no, por curioso. otras cosas que a lo mejor conoce menos. Entonces le gustan o se pone vídeos en otros Mm. idiomas. Y digo, bueno, no sé, a lo mejor este niño un día empieza a hablar un montón de idiomas, no sabemos. Entonces, él nos demuestra las asignaturas que no le generan tanto interés y aquellas Y en que le las que, interesan mucho. Entonces, es algo perdona, también en que las uno que no no le puede. interesan, bueno, pues cómo lo llegáis a él, ¿no? Pues aquí nos han ayudado muchísimo los profesionales de su aulatea. Ahora, por ejemplo, su profe le ha adaptado muchos materiales porque él tiene adaptaciones metodológicas, que es del método de enseñanza, pero no curriculares, que quiere decir que llega hasta los mismos niveles que el resto de niños de su clase. Entonces, las adaptaciones metodológicas, pues a lo mejor un problema de matemáticas lo expresa de una manera más sencilla, aunque el procedimiento para resolverlo y el resultado es el mismo que el resto de sus compañeros. Y en estas asignaturas que no le gustan, pues por ejemplo, la verdad es que ahora mismo en Internet hay una cantidad de recursos infinitos. Entonces, las fichas online le llaman mucho la atención, porque al final todo lo digital a él le llama mucho la atención. Luego, por ejemplo, estamos reutilizando los libros de Marta, de cuando ella estuvo en cuarto de primaria, se recortan y se ponen y los pone en un cuaderno de una manera muy visual y muy atractiva y a la vez sencilla en el sentido de que él entienda el concepto que le quieren explicar. Que algunas veces el libro pues no, o tiene mucho texto, o pues ella simplifica, eh, potencia los recursos visuales y lo plantea de manera que a él le resulte pues más interesante. Luego a lo mejor si hay actividades manipulativas que podamos hacer en casa, por ejemplo, el sistema respiratorio. Pues a lo mejor te encuentras en internet, en YouTube, un sistema para fabricarte unos Mm, pulmones con una botella, un globo, no sé qué, no sé cuántos, pues esas cosas son muy mm. atractivas, porque todo lo que es manipulativo y visual y tan... Sí, A todos los sí, niños, si es que sí, al final efectivamente es lo que te iba a a decir, que todos. realmente vale para todos, ¿no? Esto no es algo muy... Sí, sin duda, Sí, sí. sin duda. Genial. Entonces, bueno, es buscar un poco más aquellas cosas que piensas que le van a Sí, interesar. genial. Y ya la última pregunta que nos han hecho es tu opinión sobre el lenguaje natural asistido.
Aquí me pillas, yo no sé decir nada. Esto, Me ha pillado la pregunta. esta pregunta la ha hecho mi amiga Natalia, que trabaja en educación. eh, Ella está en el departamento de orientación y, bueno, está muy puesta en todo esto. Aquí va a Está mucho más pillarnos, puesta que iba a yo. Y de pillarnos. hecho me he tenido que... Yo le he dicho, oye, avísame primero que me informe que no quiero decir que no tengo ni idea. Entonces, ella me lo ha archivado y me he informado un poquito porque yo no, de hecho le he dicho, no lo sé. Y dice, bueno, claro, tú no lo sabes Ah, porque mira, qué Pablo tiene interesante, ¿no? lenguaje. Qué bueno, Entonces, qué bien. claro, es por lo que he visto un poco en internet, al final, para aquellos niños que no tienen lenguaje, tanto con autismo, con otras discapacidades, eh, al final hay sistemas para potenciar la comunicación, porque la comunicación no solamente se hace a través del lenguaje. La intención comunicativa, el querer comunicarte con alguien es fundamental, eso lo descubrí yo al principio, y esa intención comunicativa no es solamente a través del lenguaje. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar el lenguaje con Pablo, que no tenía, o sea, ya era tarde y no tenía, comenzamos con signos, no el típico lenguaje de signos, sino una serie de signos en concreto, pues uno era cruzar la mano por delante del pecho, otro era hacer así, otro era beber, algunos muy intuitivos, ¿no? Que yo me agobié porque pensé, el Ya, niño se va a acostumbrar a estos ya. signos y no va a querer hablar nunca. Pero no es cierto, porque esos signos que iban siempre acompañados de la verbalización, de lo que significaban, acabaron despertando el lenguaje en él. Entonces, existe un montón de sistemas, esos signos, el lenguaje propio de signos. Hay comunicadores pues me acuerdo cuando Pablo era pequeño, pues había una serie de pulsadores donde tú ponías el pictograma de lo que querías indicar y los pulsabas. Entonces, había una comunicación muy importante. Pues claro, todo esto, si te estoy hablando de hace Claro, 7 años, ha evolucionado, imagínate, y mucho más con claro. las nuevas tecnologías. Entonces, por lo que he podido ver, estos lenguajes van en dispositivos eléctricos y es un lenguaje que parte de una comunicación que parte de los padres, que se usa entre padres e hijos, y no se espera que tú le hables y él te conteste con ese sistema, sino que es un sistema que utilizan los dos. Parte del adulto, que se lo enseña al niño, y después él aprende a usarlo. Entonces, al final se establece una enorme comunicación. No sé muy bien cómo funciona, sé que es por medios, por dispositivos electrónicos y que al final lo que busca es una comunicación que no tiene por qué ser de lenguaje verbal. Entonces, Natalia preguntaba que qué me parece el uso de este lenguaje o la potenciación de este lenguaje, no sé si a nivel escolar, No pone tu no sé cómo opinión era la sobre el pregunta. lenguaje natural asistido, no, no pone más. Bueno, a mí Bueno, cualquier tipo de sistema, de herramienta, de lo que sea que ayude a tu hijo a comunicarse, creo que hay que intentarlo, que merece la pena, que te tienes que esforzar, o sea, como si es bailando, o sea, lo que sea, cualquier tipo, cualquier herramienta que te sirva para establecer esa comunicación y facilitar al niño, a un niño que claro, se claro. frustra porque quiere Mm, comunicarse y no puede. Es que debe ser algo hasta tal punto que decide abandonar. Entonces, todo lo que te ayude a establecer la comunicación me parece maravilloso y aprovechar las herramientas, las nuevas herramientas que van surgiendo, bueno, es que me parece obligado para padres, para profesionales y para todos. Me ha encantado investigar un poco sobre este lenguaje natural asistido que no conocía bueno, me parece oye, pues maravilloso. Me ha parecido una idea estupenda y le agradezco a invito, Natalia que me lo haya que se nos hace ya la descubierto. hora, invito a tu amiga si quiere venir y que nos lo cuente, porque vamos, a mí también me encantaría conocer más. Fíjate, a raíz de la primera charla tengo una mamá, que bueno, la primera charla salió de una familia que tengo en consulta a los que acompaño, que, ¿te acuerdas Que que, estuvo que contigo.
bueno, pues fue la noticia del diagnóstico y tal, y la mamá está ahora mismo totalmente centrada y muy volcada y encontrando información y me ha traído, ahora hace mucho que no la veo, pero me ha traído información muy interesante, entonces, bueno, la planteé que hiciéramos un live y bueno, pues genial, porque nos va a traer también pictogramas de Arasac, todo esto nos lo va a traer. Pero bueno, di a Natalia que por favor, Genial. si quiere, que se tú le mandas mi WhatsApp Claro que y lo sí. hacemos, porque si ya lo conoce, lo tiene el sistema, nos lo puede enseñar, jo, creo que todo esto es rico que lo conozcamos, ¿no? Y nos Genial, vamos a despedir porque se hace la hora, yo ya no sé si esto se fenomenal. queda o no se queda, espero que a la hora nos lo dejen grabar y que se quede grabado. Ana, millones de gracias, millones de... Seguro que sí. Ha Gracias a sido ti siempre. Que si no fuera por personas, tanto persona como profesional, tus dos facetas que se interesan por, pues por algo que condiciona tanto las vidas de familias como la mía y que es tan importante para nosotros, pues es que no le daríamos visibilidad y bueno, nos sentiríamos más abandonados, ¿no? Así que mil gracias, Inés, que siempre estás ahí no, súper yo a pendiente ti, de verdad, y es un porque, gusto. bueno, sin ti esto tampoco sería y que nos abras la puerta de tu casa, porque nos la has abierto, ¿eh? Hemos conocido a Pablo a través tuyo, o sea que mil gracias y a por una tercera, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Yo empiezo ya a apuntarme cosas para la tercera y a enredar Enreda, a enreda, mucha que gente me que tengo digan. en mente. Un abrazo fuerte, Ana. Hasta luego. Fenomenal. Y adiós a todos, a todo Besazo. el mundo que nos ha Gracias, seguido. adiós. Gracias. Adiós. Adiós.